Saludos, soy Esteban Oviedo, jefe de redacción del Diario La Nación, y Natasha Cambronero, la editora de investigación. Estamos aquí para conversar sobre el reciente informe del Tribunal Supremo de Elecciones, el cual plantea importantes hallazgos sobre el financiamiento electoral de la campaña del presidente Rodrigo Chávez. Prácticamente se habla de dos estructuras paralelas, pero bueno, para eso está Natasha, para que nos hable más de los hallazgos. ¿Qué son exactamente, en qué consiste el término estructura paralela? Bueno, Esteban, muchas gracias. Yo quisiera también, antes de responder esa pregunta, también aclarar que los hallazgos que se revelan en ese informe, lo que vienen es a confirmar lo que la Nación ya había revelado desde el año 2022. Cuando la Nación fue el medio que denunció la existencia de estas dos estructuras paralelas. Entonces, lo que viene a hacer ahora el Tribunal Supremo de Elecciones es confirmar que, en efecto, esas dos estructuras funcionaron en la campaña de don Rodrigo Chávez. ¿Y qué se entiende por una estructura paralela? La legislación establece, la legislación electoral, que los partidos políticos se tienen que todos los recursos que se usen en una campaña tienen que entrar a las cuentas oficiales del partido. Entonces, si son préstamos, si son donaciones, todos esos recursos se tienen que ingresar a las cuentas del partido y desde el partido se hacen los pagos a los proveedores. La idea de hacerlo de esa manera es dejar un rastro financiero para saber quién dio el dinero y a quién se le pagó. De esa forma se sabe el origen de los recursos, que tiene que ser solo de personas físicas nacionales. La legislación prohíbe que personas jurídicas, empresas o extranjeros donen o aporten dinero a la política. Eso con base en la Constitución política, que impide la participación de foráneos en la toma de decisiones, digamos, del país. Entonces, en este caso, lo que se hizo es que estos dineros no se usaron las cuentas del partido, sino que la primera estructura utilizó las cuentas de un fideicomiso que se denominó Costa Rica Próspera. A través de este fideicomiso, al menos 11 personas dieron dinero que se utilizó para pagar gastos de la campaña de don Rodrigo. Esa es la primera estructura. Entonces, cuando se hacen estos pagos, nunca el partido tuvo acceso, digamos, de las facturas, no se le informó al tribunal de esos gastos, cuando es obligación que el tribunal esté monitoreando esa información, para evitar que entren dineros contaminados, ¿verdad? Y entonces esa es como la necesidad de estar supervisando para impedir que otros intereses participen, digamos, en la política. Esa fue la primera estructura. Esa fue la primera que nosotros revelamos en marzo del 2022. Correcto. Y después, la segunda, que también la dimos a conocer antes de la segunda ronda de abril del 22, era otra que operaba en las cuentas de Sofía Agüero Salazar, quien es hija del diputado oficialista Waldo Agüero. Y entonces lo que detectamos fue a través de una alerta sospechosa que hace el Banco Nacional de que ella estaba recibiendo miles de dólares en sus cuentas bancarias. Y antes de eso solo recibía como $600 mensuales. Entonces, cuando el banco hace esa alerta, y los motivos decían campaña de Rodrigo Chávez y tal. Entonces, también a través de ella, por los depósitos que recibían, nos dimos cuenta y el tribunal confirma en este informe de que a través de las cuentas de ella también operó una estructura que pagaba gastos de campaña, dígase anuncios en Canal 7, alquiler del local que tenía el Partido Progreso Social Democrático en Desamparados y gastos, no sé, en redes sociales y proselitistas. Okay. Un punto aquí, porque entiendo que ya este informe, que es una continuación de otro que es el segundo informe inicial. En este informe el tribunal ya logra ahondar en más documentación bancaria, sí, por ejemplo, y tributaria. Y entiendo que un punto es que logra determinar qué dijo Sofía Agüero cuando el Banco Nacional, exacto, le pidió cuentas por la alerta que estaba emitiendo. ¿Qué fue exactamente lo que ella le respondió al banco en ese momento? En ese caso, cuando nosotros se lo preguntamos a ella en el 22, ella nos dijo que esa era información confidencial y que no nos lo podía decir.
Cuando, ¿verdad? Le preguntamos, ¿qué le dijo usted al banco? Cuando le pregunta, porque el banco le pide explicaciones a ella, ¿qué son estos movimientos de dinero? ¿A qué se debe? Y nosotros le preguntamos, ¿usted qué respondió? Y ella nos dijo, es información privada. En ese expediente sí pudimos comprobar que ella lo que le dijo fue que era que su patrono, vamos a ver, todos los dineros de esta estructura paralela tienen un denominador común, y es que todos los dineros provienen de una única persona, que es el banquero Jack Locke Casanova. Entonces, ella lo que alega es que el dinero se lo daba a su patrón, Jack Locke, para financiar la campaña de su padre, Waldo Agüero, quien para ese entonces era candidato a diputado por San José, el segundo lugar de la lista de candidatos por San José. Eso era algo que nosotros no habíamos, ese detalle, ¿verdad?, tan importante no lo teníamos. Y otro detalle que viene a fortalecer lo que ya nosotros habíamos revelado es que el tribunal levantó secretos bancarios y tributarios. Y entonces cuando uno ve, por lo menos el secreto tributario, se puede ver que en efecto, desde el Fideicomiso Costa Rica Próspera, las facturas se emitían a nombre del partido, o para la campaña de don Rodrigo Chávez, o para la campaña de doña Pilar Cisneros, y todo era vinculado a la campaña de don Rodrigo. No como ellos han querido hacer ver que ese dinero era para un grupo de pensamiento de la realidad nacional. O sea, las transferencias tributarias y bancarias lo que confirma es que esos dineros tenían fines político-electorales. Perdón que haga un paréntesis, que hablemos un poco de periodismo. Vi un video donde la diputada Pilar Cisneros cuestiona que esto haya sido una filtración. Para empezar, en el periodismo la filtración es un método válido para investigar, es un método válido para dar a conocer hechos de interés público y que pueden preocupar a la ciudadanía. Pero no entiendo el argumento de cuestionar de que no es una investigación de la nación. En realidad no tiene relevancia. El informe es real. Se están dando a conocer hechos importantes, pero además sugiere un nombre en específico de alguien que hizo una filtración, sugiere el nombre del fiscal general. Yo creo que a falta de argumentos para cuestionar lo que dice el informe, para cuestionar las investigaciones que hemos publicado, lo que tratan es generar una distracción y decir, uy, se filtró, ¿verdad? Generar una nebulosa. El informe es cierto, es totalmente cierto. Y no lo facilitó el fiscal general Carlos Díaz. No lo facilitó él. Me sorprende que venga, digamos, el cuestionamiento de una periodista que sabe cómo funciona esto, que sabe que hay cientos o miles de ciudadanos comprometidos con la verdad, que confían en la nación para denunciar estas cosas. Y sí, fue una filtración, efectivamente, y no vino del fiscal general. Bueno, y además no fue una filtración específica de la nación. También lo tiene CRO y lo tiene Canal 7. Al menos esos dos medios también tuvieron acceso a ese documento. Ok, los recursos, volvamos al tema del grupo de pensamiento, porque también han alegado, primero que era un grupo de pensamiento, luego alegaron que la candidatura de Rodrigo Chávez no estaba en firme. El tribunal determina en qué momento una persona y su movimiento ya tiene que empezar a reportar los recursos. Y la pregunta es muy válida en este momento porque vamos a un nuevo año electoral. Sí. Por ejemplo, ya en Liberación Nacional hay 5 precandidaturas, en la unidad hay una, y entonces usted tiene derecho a saber quién está aportando los recursos. Aquí la pregunta, Nata, es ¿en qué momento ya esa información tiene que ser pública? Vamos a ver, toda la información es pública desde que hayan precandidaturas. Ya cuando, digamos, en ese caso, pongamos el ejemplo, en el caso ahora de Liberación Nacional, que hay 5 precandidatos, el dinero que ellos van a poner para la inscripción, para participar en la convención interna, tienen que decirle, informarle al tribunal el origen de esos recursos. Todo el dinero que gasten en esta precampaña tienen que informársela también al Tribunal Supremo de Elecciones.
Eso ya es información que se vuelve del dominio público y es obligación de ellos entregarla. En el caso de la campaña pasada de don Rodrigo Chávez, ellos quieren decir que a él su candidatura estaba oficializada desde septiembre del 2021, cuando el dato no es correcto y el tribunal ya se lo ha reiterado de manera insistente en diferentes documentos. Desde el momento que hay una precandidatura, ya se vuelve información de carácter político electoral. Y él, al menos desde julio del 2021, ya era el candidato del partido. A lo interno, con documentos del Comité Ejecutivo, y es lo que viene ahora en este documento del Tribunal Supremo de Elecciones, ya se hablaba de que él era el candidato. Él participó en una asamblea en julio donde fue electo candidato del partido. Lo que pasó fue que como estábamos en el COVID y la elección se hizo en una votación pública virtual y la legislación establece que debe ser privada la votación. Entonces, cuando les establecen ese error, en septiembre vuelven a hacer la asamblea y ratifican la candidatura. Pero él ya era el candidato, ya era mínimo el precandidato. Y en ese periodo incluso él sacó anuncios en aquel partido de la Selección Nacional, donde salía en el estadio contra México, que salía en el Estadio Nacional. Toda la publicidad estaba vinculada con el Partido Progreso Social Democrático. El tribunal puntualiza, por ejemplo, que ellos establecieron un mecanismo de elección de candidatos a diputados y que ese mecanismo le daba una participación al candidato presidencial. O sea, él ya había participado en eso, era el candidato del partido. Para ir cerrando, también entiendo que hubo un levantamiento bancario al propio presidente de la República, pero de un periodo muy específico, de un periodo de campaña, y que hubo un hallazgo. Sí, eso obviamente porque como nosotros no tenemos acceso a las cuentas bancarias de previo, porque hay un secreto bancario, pero lo que se detecta, sí, es como un periodo de 2 años o menos, como de 1 año más o menos, básicamente, pero lo que encontramos fue que él tenía en sus cuentas bancarias poco más de 1 millón de colones. Un día en específico, en noviembre del 2021, le ingresan 6 millones. El depósito se hace en efectivo en la sucursal del Banco Nacional en Plaza Cristal, en Curridabat. Ese día llega un hombre que se llama Emanuel Figueroa, quien fue jefe de campaña de él, y deposita 6 millones en efectivo. Inmediatamente al día siguiente, don Rodrigo hace una transferencia electrónica y transfiere esos 6 millones y se los deposita en las cuentas del Partido Progreso Social Democrático, en calidad de préstamo. Y así consta. En este secreto bancario que levanta el tribunal se pueden ver en las transacciones de él, y también consta que el dinero ingresó a las cuentas del partido cuando uno revisa los auxiliares contables del partido. Aquí lo que llama la atención es que el Código Electoral prohíbe que se hagan aportes a campañas políticas por interpósita mano. En este caso, el dinero no era de él, sino que provenía de don Emanuel Figueroa. Y ese es un hecho que forma parte de este informe que el tribunal envía al Ministerio Público para que el Ministerio Público investigue y llegue a conclusiones a ver si existió una irregularidad en ese depósito. Nosotros le preguntamos a don Emanuel y él alega que realizó varios depósitos y que todos los depósitos que él hacía era por solicitud de don Rodrigo y que no recordaba a qué se debía este depósito. Hay algo que dice la jefa de fracción del oficialismo que es cierto, o sea, que a nosotros el tribunal no nos dio esto. De hecho, creo que tenemos un proceso, o sea, una pugna con el tribunal por el acceso no al informe, a las cuentas bancarias. En este momento estamos con un recurso de apelación ante los magistrados electorales porque ellos nos negaron el acceso a las cuentas de Sofía Agüero y de las otras personas. Ellos en el 21 levantan las cuentas bancarias a 5 personas. Yo pedí en ese momento que me facilitaran esas cuentas bancarias porque en el momento que una cuenta de una persona recibe fondos político-electorales, pierde el secreto bancario y se convierte pública. Que fue lo mismo que pasó con las cuentas de Atatros, la firma que administraba los recursos del fideicomiso. Cuando el tribunal detecta que se movieron fondos político-electorales, levanta el secreto bancario y se vuelven públicas. Son tan públicas que se pueden acceder a ellas en la página del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces yo presenté en ese momento que quiero tener acceso a esas 5 cuentas
si ingresaron fondos políticos, me tienen que dar la información. En ese momento me lo niegan los magistrados, acudo a la Sala Cuarta y también me niegan la información y me dicen que hasta que no concluya la investigación no me pueden dar eso. Y la investigación ya concluyó. Y ya la investigación ya concluyó. Entonces la Dirección de Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos me niega la información y entonces acudo ahora a los magistrados para que nos den acceso a esa información. Todavía está en proceso y todavía eso no me han dado una respuesta. Pero yo creo que con los hallazgos del informe es evidente que ellos ya saben que esas cuentas, al menos las de don Jack Locke, las de Sofía Agüero y las del presidente recibieron fondos con fines político-electorales. Yo no esperaría, digamos, de que el tribunal no quiera o quiera incumplir o que tengamos que acudir a la Sala Cuarta para que sea la Sala Cuarta la que resuelva esto, que no quieren ser transparentes y no quieren mostrar información pública. Bueno, nosotros, muchísimas gracias, Natasha, y nosotros seguiremos informando en relación con este y con los otros partidos. Vendrá un proceso. Sí. Vendrá un proceso en este momento ahora judicial, ¿verdad? Sí. Y ojalá que nos sigan leyendo, no sé, en nuestra versión impresa o digital o por nuestros canales en redes sociales, porque vamos a seguir publicando otros hallazgos de este y de otros partidos políticos. En eso no hay ninguna diferencia. Y es más, este caso es tan investigación de la Nación que por eso Esteban y yo ganamos el premio Pío Víquez en el 2022. Entonces, quienes dicen que esto no es una investigación de la Nación, no sé en qué país habrán vivido los últimos 3 años. Bueno, es que también es una forma, es un mensaje, en realidad lo que dicen es un mensaje político, me parece que muy preparado para tratar de minimizar los hallazgos del caso del financiamiento. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.